Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Víctor Rubio, el director de comunicación de FEMEPA, y le damos la bienvenida a esta jornada online titulada Fiscalidad I+D+I, cómo recuperar e ingresar parte del gasto en tecnología mediante incentivos a la innovación, investigación y desarrollo, organizada por FEMEPA y ASINCA a través de sus centros CIDE, con el objetivo de ayudar a las empresas canarias a obtener importantes incentivos y bonificaciones por las actividades innovadoras, tecnológicas e informáticas realizadas los años anteriores. Para hablar de ello, contamos con el director general de Canarias de AF Innovación, Ruimán Guerra, y el director del área fiscal, Luis Amigó, y juntos nos explicarán las oportunidades para las empresas al tiempo que mostrarán casos reales de éxitos contrastados en Canarias. También nos acompaña la secretaria general y gerente de ASINCA, Laura da Presa, y el secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor, al que le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la webinar de fiscalidad de la I+D+I, que, como ha dicho Víctor, es una oportunidad para conocer las ventajas que tiene el beneficiarse de las ayudas y sobre todo de las reducciones fiscales por la adquisición, por la inversión en temas de I+D+I. Bueno, el contenido técnico, por supuesto, gracias Laura por estar, por participar con FEMEPA o nosotros con ustedes, que monta tanto Isabel como Fernando. Y muchas gracias Ruimán y Luis de AF Innovation, que a fin de cuentas son los expertos en esta materia que nos ocupa esta tarde. Simplemente yo le doy la bienvenida a ustedes como panelistas, a Laura como organizador y por supuesto a Víctor Rubio, que es el responsable de comunicación de FEMEPA y que el director del área de comunicación y marketing, y que además les doy la bienvenida a los participantes que poco a poco se van enganchando, como suele ser normal en estas webinars. A veces uno entra a la primera y otra no entra hasta la quinta, o sea que es bastante habitual. Pero bueno, ya le vamos cogiendo el tranquillo, se está convirtiendo en una cuestión bastante cotidiana. Ya hasta teletrabajamos algunas veces y el número de reuniones a las que asistimos es innumerable. Pero en cualquier caso, repito, les agradezco su asistencia, espero que respondan a sus expectativas. Y desde luego esta es una actividad, como ha dicho Víctor al principio, una actividad de la red CIDE también, que compartimos también con ASINCA, somos punto de red CIDE ambas organizaciones, y creo que para las empresas de cierto carácter industrial y de inversión, pues va a ser bastante interesante. Y como repito, es una de las iniciativas que hacemos constantemente, al menos de este tema, al menos un par de ellas las estamos haciendo al mes, con distintos temas, y que espero que respondan a las necesidades reales de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Le cedemos la palabra a Laura da Presa, secretaria general y gerente de ASINCA. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, bienvenidos y gracias por la asistencia. En primer lugar, doy las gracias a AF Innovación, tanto a Ruimán como a Luis, por hoy darnos un poco de luz en una cuestión que muchas veces se les escapa a las empresas, y es cómo intentar pues, hacer uso de las deducciones fiscales que están a disposición de todas las empresas en el impuesto a sociedades, y que para Canarias, por nuestro propio marco fiscal, tenemos unos porcentajes incrementados respecto al resto del territorio del Estado. Yo también quiero dar las gracias a FEMEPA por la colaboración que tenemos con estos webinars. No es el primero, ya hemos realizado ya algunos ya en estos últimos meses, y creo que es una muy buena iniciativa que estamos teniendo conjuntamente, porque al final tanto FEMEPA como ASINCA nos dirigimos al sector industrial. Y si algo ha puesto de relieve esta crisis que ha ocasionado el coronavirus es que la actividad industrial es una actividad esencial que nosotros no hemos cerrado, hemos estado al pie del cañón todas nuestras empresas trabajando, abasteciendo de productos y de servicios a todas las actividades económicas y a toda la ciudadanía en Canarias. Y todas las empresas asociadas a FEMEPA y ASINCA tenemos una labor incuestionable, muy valorada, y que tenemos que visibilizar. A mí me gustaría solamente dar un apunte. Hace poco se publicó los datos del gasto en I+D+I de las empresas en España,
y aún sigue siendo un dato bastante bajo. Solo se invierte en I+D+I el 1,25 del PIB, del año 2019 estoy hablando. Y Canarias está en la cola, en el tercer lugar, y solamente están por detrás pues Baleares y Castilla-La Mancha. Entonces, yo creo que esto no es un dato negativo en el sentido de que, digamos, no vamos a flagelar, ¿no? Pero sí que responde a lo que es la propia participación empresarial en el Producto Interior Bruto. Es decir, el tejido empresarial que tenemos en Canarias está muy tercerizado, y de ahí que sea muy importante apoyar a las empresas industriales, que son las que más realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y precisamente uno de los incentivos o estímulos que tienen a su disposición las empresas son las deducciones fiscales en el impuesto a sociedades. Por eso hoy la jornada de hoy es muy interesante y espero que contribuya a resolver todas las dudas que tienen las empresas para poder hacer uso de este instrumento, que es una oportunidad para poder recuperar parte del gasto en innovación, investigación que realizan las empresas. Y al igual que Juan Carlos comentó, me gustaría recordar que todas las empresas tienen a su disposición a RECCIDE a través de los centros tanto de FEMEPA como de ASINCA. Los técnicos CIDE son unos técnicos muy cualificados, muy motivados, la verdad que son personas que les encanta lo que hacen y de hecho nuestros CIDES tienen una muy alta valoración por parte de las empresas que reciben los servicios de apoyo, asesoramiento, de guía, de orientación, con lo cual me gustaría aprovechar esta oportunidad a todas las empresas que están conectadas, que no dejen de acudir a los CIDES tanto de ASINCA como de FEMEPA, plantearnos todas las dudas, todos los proyectos que tengan, porque para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para orientarlos y para intentar también generar sinergias con todas las empresas. Y nada, no quiero dilatarme más, simplemente decir que espero que la jornada sea muy interesante, que aprovechen las deducciones fiscales, porque a diferencia de las subvenciones, aquí no hay concurrencia competitiva, es decir, todas las empresas que hacen gasto en innovación, en desarrollo, en investigación, tienen derecho a optar a estas deducciones fiscales, ¿de acuerdo? Con los límites que establece la ley de impuestos a sociedades, pero todas las empresas, es decir, a diferencia de las subvenciones que hay unos criterios de concurrencia o hay un presupuesto limitado, aquí es un derecho a disposición de todas las empresas, con lo cual animo a todas las empresas canarias que nos estén conectadas y a todas las que quieran tener información, tanto a través de FEMEPA como de ASINCA, que estamos a su disposición para orientarles en este tema. Y nada, espero que la jornada de hoy sea muy útil. Gracias. Muchas gracias, Laura Presa, secretaria general y gerente de ASINCA. Bueno, comentarles que a los asistentes que podrán realizar las consultas a través del chat una vez finalizada la ponencia y que tanto Luis como Ruimán pues darán respuesta a las mismas. También recordar que este evento se está grabando y que se podrá visionar luego a través del canal de YouTube de FEMEPA. Y recordar que este evento está organizado a través de la red CIDE, y la red es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Este evento también se organiza en colaboración con el proyecto 4Port para la transición de las empresas portuarias hacia la industria 4.0 y los Smart Port, del que FEMEPA es socio en el marco del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. Pues nada, sin más dilación, cedemos la palabra a nuestros ponentes, Luis y Ruimán. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a Laura y Juan Carlos. La verdad es que es un auténtico placer poder compartir aquí unos cuantos minutos para hablar sobre las deducciones fiscales por I+D+I y más aún en el ámbito de Canarias, ¿no? Ruimán, si compartes la pantalla, ¿no? Muy bien. El objetivo principal es arrojar un poco de luz en todo lo que es la deducción fiscal por I+D+I y bueno, añadir un poco, ¿no?, esa información a la dicotomía, ¿no?, tradicional de las deducciones que se aplican en Canarias de la DIC y la RIC, ¿no? La deducción por innovación tecnológica, pues efectivamente es un incentivo muy potente, muy interesante, y que no solamente está establecido a nivel nacional, en la Ley del Impuesto de Sociedades, sino que también en el propio REF canario se contemplan un tipo incrementado, como ha dicho Laura,
Con lo cual, pues bueno, la deducción en Canarias es muy potente y muy interesante, y también lo que puede hacer eso, lo que permite es que proyectos menores que en Península pues no tienen cabida porque el retorno es muy bajo, en cambio en Canarias pues sí, ¿no? Con lo cual hace que muchas más empresas con proyectos menores sí que puedan acogerse y disfrutar de estos retornos, ¿no? Bueno, la deducción contempla investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Pero cierto es que las calificaciones de investigación y desarrollo requieren un nivel tecnológico muy elevado, ¿no? Y es más difícil alcanzar esa calificación técnica. Usualmente estaremos en la calificación técnica de la innovación tecnológica. Y actividades que puedan suponer innovación tecnológica, pues bueno, lo más frecuente son proyectos relacionados con software, desarrollos que se hagan dentro de una empresa, desarrollos a medida o adaptaciones de software estándar que pueda existir en el mercado y que se adapta a las necesidades propias de una empresa, se interconecte con otros softwares que puedan existir dentro de la empresa. Habitualmente, pues cuando hay una implantación de un ERP, VMs, etcétera, ¿no? La verdad es que es amplísima la casuística de proyectos relacionados en el ámbito de ciencias de los ordenadores, ¿no? O proyectos software, y es ciertamente la materia técnica más frecuente que hay, ¿no? Que supone innovación tecnológica y que se están deduciendo las empresas sin ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, I+D+I está enfocado inicialmente o se visualiza más en un entorno fabril, industrial, ¿no? Entonces, por supuesto, en ese ámbito empresarial, la parte de proceso productivo y de producto, pues por supuesto también es susceptible de generar proyectos que suponen innovación tecnológica, ¿no? Nuevos productos, nuevas referencias de catálogo que no tenías, optimizaciones o mejoras del proceso productivo. Siempre se tendrá que analizar luego el detalle, ¿no? Pero en potencia, esas áreas técnicas dentro de la empresa, por supuesto, también son susceptibles de generar actividades de innovación tecnológica, ¿no? Que se puedan acoger a las deducciones. Y dicho, bueno, de esta forma un poco general, las actividades, pues enseguida uno se pregunta qué gastos, ¿no? ¿Qué gastos, en base a qué gastos me puedo deducir? Principalmente siempre va a ser el personal propio, la dedicación del personal, con las horas de dedicación al proyecto y coste empresa, pero también pues, los distintos servicios o más cuestiones que han sido necesarias para sacar adelante ese proyecto, ¿no? Para ese desarrollo. En el ejemplo de un proyecto de una implantación de un software o desarrollos informáticos, pues estará el personal propio de la empresa, de las distintas áreas que han participado, en base a su dedicación, más el personal externo, que pueden ser pues, las empresas, ¿no? Que han estado realizando esos desarrollos o esas implantaciones, esa empresa de software, que al final de cuentas serán pues, unas facturas de servicios. Entonces, el gasto principal, habitual, suele ser el personal propio y las facturas de servicios. Cuando hablamos ya pues, de un proyecto que está más relacionado pues, con producto o con proceso productivo, pues ahí pues, habrán otra serie de gastos como materiales principalmente que también pues, se podrán involucrar ¿no? en el proyecto. Y luego ya, pues dependiendo de cada caso, pues incluso también pues, pueden haber amortizaciones, pero principalmente la base deducible se compone de personal interno y personal externo en forma de facturas más posibles materiales. Siguiente, Ruimán, por favor. Bueno, entonces tenemos las actividades que por lo general serán de innovación tecnológica. Por supuesto, si hay alguna de innovación de I+D, pues más interesante es la deducción. Y aquí, como podéis ver, pues los tipos de península son bastante menores con respecto a los de Canarias, ¿no? Los de Canarias, pues bueno, en la innovación tecnológica, según establece el REF, directamente es un 45%, frente al 12% de península, ¿no? Y luego los de investigación y desarrollo, pues por supuesto, son más elevados respecto a innovación, pero también en Canarias pues son más elevados. Aquí un aspecto muy interesante del incentivo
es que, bueno, se puede trabajar el año inmediatamente anterior, pero también años más atrás, ¿no? También en función de cada caso, esto se podrá trabajar. La norma permite bastantes años atrás, hasta 18 años, son muchos años, pero bueno, eso siempre va a depender de las características de cada caso, ¿vale? Se podrán recuperar pues, más años o menos años, ¿vale? Todo esto con total seguridad y con seguridad jurídica y con todas las garantías. ¿Vale? Entonces, la RIC, la DIC, la innovación tecnológica, es importante ir visualizando, en definitiva, que distintas inversiones o distintas actuaciones realmente tienen su cabida natural en cada una de estas tres deducciones, ¿vale? Evidentemente, inversiones importantes en activos fijos, la deducción natural y habitual es la DIC. Luego tenemos la RIC, que puede recoger, como ya sabéis, muchísimos conceptos de gasto variados. Y luego la parte de innovación tecnológica, pues bueno, son más pues, actividades de desarrollo, ¿no? Que además están basadas en un gasto propio de personal, que realmente ese gasto propio de personal no se deduce ni en la RIC ni en la DIC. Entonces, volviendo al ejemplo de un proyecto de software, pues evidentemente en la DIC no podría deducirse. En la DIC sí que hemos detectado que en algunos casos parte de esas facturas de servicios externos se han utilizado para materializar algo de RIC, pero bueno, la actividad está ahí y el gasto real asociado está ahí, que es esas facturas que bueno, están deducidas en la RIC, no se pueden volver a deducir, efectivamente, pero queda toda la parte del gasto propio de personal, ¿no? Y es algo que siempre hay que analizar, ¿no? Y esto es, como veis, pues que las tres deducciones en sí pueden coexistir y bueno, sumándolas pues potencian mucho, ¿no? Los retornos fiscales. ¿Veis? Como digo, pues la RIC y la DIC, pues bueno, principalmente activos fijos o distintos conceptos de inversión, una deducción del 25%. En cambio, la innovación, pues en el caso de un proyecto tecnológico, por esa vía podemos tener un retorno del 45% de la inversión, ¿no? Contemplando la inversión, las facturas, más el personal propio. Frente a ese proyecto, si se aplicase en la RIC, pues sería un retorno de un 25% solamente de aquellas facturas. Con lo cual, el espacio natural de un proyecto tecnológico de este tipo, que pueda ser innovación, el espacio natural es la deducción por innovación tecnológica, ¿no? En lugar de la RIC, y con las ventajas adicionales en ese ámbito técnico o la innovación que tiene pues esa posibilidad de recuperar hasta varios años de atrás, dependiendo de cada caso, o sea, pues que en otras deducciones pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, como he dicho, pues ya tenemos identificadas un poco las actividades, ¿no? Discriminarlas con respecto a las otras deducciones, pues las actividades que sí que se pueden acoger a la innovación, el gasto, que puede formar parte de la base que introduce unas singularidades muy interesantes. Siguiente. Vale. Hablamos de una deducción en el impuesto de sociedades y evidentemente la forma habitual de utilizar esta deducción es, en caso de cuota positiva, atacar la cuota, ¿no? Aplicar la deducción minorando cuota, que sería pues, una de las dos opciones que vemos aquí en esta hoja, que lo que permite es minorar la cuota hasta un 90%, ¿vale? Comparado con Península, en Península se puede minorar hasta un 50%, ¿vale? O sea que no solamente está potenciado el porcentaje de deducción, sino también está potenciado en Canarias los límites de minoración de cuota. Esa es la forma, digamos, clásica, ideal, de aplicar la deducción, minorando cuota, pero hay una opción nueva, una opción que se introdujo en el 2013 en la Ley de Emprendedores, y que es que en caso de insuficiencia de cuota se puede solicitar a la agencia tributaria la monetización de la deducción por innovación tecnológica o por I+D+I, ¿no?
Ahora, esto sí, esta opción es muy interesante, damos fe de que funciona perfectamente, pero tiene una pequeña contrapartida de entrada, que es que hay que renunciar a un 20%. ¿Vale? Entonces tú puedes monetizar tu deducción por innovación tecnológica hasta el 80% de esa deducción. Entonces, como digo, tenemos un incentivo donde encaja más que bien, porque es su espacio natural, las inversiones en sistemas informáticos, donde podemos recuperar inversiones de años atrás, donde el retorno es mayor que en otras deducciones, porque es del 45%, donde además esa deducción nos puede permitir minorar la cuota hasta un mínimo del 90%, y digo mínimo porque también se puede combinar con la opción de la monetización, donde podrías llegar hasta incluso cuota cero. Y en caso de no haber cuota, pues se puede monetizar la deducción, ¿no? Con lo cual es un canal del incentivo fiscal muy interesante, ¿no? Donde los retornos son bastante elevados. Todo esto pues con un procedimiento establecido por ley, que ahora Ruimán os comentará con más detalle, ¿vale? La normativa es muy clara a nivel nacional, con la ley del impuesto de sociedades, más el complemento del REF, ¿vale? Que potencia los límites de minoración de cuota y potencia el porcentaje de deducción, ¿no? Con lo cual, pues, podemos decir que se puede ejecutar estos derechos a la deducción con una seguridad jurídica muy elevada, ¿vale? Porque está todo procedimentado y establecido por ley. Y ahora Ruimán os comenta en más detalle estos aspectos. Bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, como decía Luis, yo voy a explicar a partir de aquí, empezando por el tema de la acreditación de estos proyectos, es decir, qué proyectos pueden ser calificados como I+D o como innovación tecnológica, y un poco cuál es el procedimiento y cuál es la documentación necesaria a tener en cuenta para poder tener derecho a estas deducciones, y también todo lo que conlleva, ¿no? La seguridad jurídica que tiene y demás, que ahora lo veremos. Bueno, el primer punto para acreditar un proyecto, obviamente, es identificar proyectos que sean de I+D o que sean de innovación tecnológica. Como bien ha dicho Luis, los proyectos de I+D son más complicados de encontrar, tienen que ser novedades a nivel mundial, o sea, tienen que ser cosas que no existan. En el mundo, por ejemplo, de sistemas, si estamos hablando, sería muy complicado, habría que crear nuevos algoritmos, ¿vale? Habría que crear nuevos métodos de programación, nuevos lenguajes de programación incluso para que eso fuese I+D, ¿vale? Se aplica a todo, también al terreno industrial, tendrían que ser procedimientos arquitectónicos, de construcción, maquinaria que no exista y que sea una novedad completa a nivel mundial. En cuanto a la innovación tecnológica, que es una novedad más subjetiva, es una mejora de procesos dentro de la propia compañía. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación de ejemplos en el área TIC, en el área del sistema, que cumplirían con esas condiciones de ser innovación tecnológica, ¿vale? Como digo, tienen que ser procesos diferenciadores, es decir, obviamente, pues por ejemplo, un Microsoft Office que se compra es un paquete estándar que no permite modificaciones, que en todas las empresas es lo mismo, pues no sería innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Porque es un producto ya fijado para trabajar y que no permite adaptarlo o modificarlo o realizar nuevos desarrollos para que se adapte al proceso de la empresa. Si nos estamos hablando de cosas como pueden ser, pues aquí tenéis toda la lista, pueden ser sistemas de SGA, por ejemplo, sistemas que se han creado para gestionar el almacén, preparación de pedidos, compra a proveedores, ventas, también muy típicos sistemas de ERP, de gestión de recursos empresariales en la compañía, donde se desarrollan nuevas funcionalidades. Puede ser incluso un sistema desarrollado completamente desde cero a las necesidades de la empresa, o pueden ser ERP existentes en el mercado que tienen la capacidad de adaptarse a las empresas, de crear nuevas funcionalidades, de crear nuevos procesos, pues, por ejemplo, para gestionar la facturación, la contabilidad, los recursos humanos, las ventas, todo ese tipo de procesos típicos en los ERP son también proyectos susceptibles de ser innovación tecnológica. Un poco en el mismo ámbito, cambiando a la gestión, por ejemplo, en hoteles también tenemos los PMS,
que cumplen un poco la misma función, pero en el área hotelera. Y en general, como podéis ver aquí en estos ejemplos, cualquier sistema que tú hayas desarrollado desde cero para gestionar algún área de tu empresa o que hayas usado una base tecnológica existente, pero que la hayas modificado, la hayas adaptado, hayas hecho nuevas funcionalidades para que el sistema se adapte a tu empresa, no que la empresa se adapte al sistema estándar. Eso muchas veces no tiene sentido, porque cada empresa tiene sus tipologías particulares y necesita unas funciones concretas para poder funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tienes un proyecto de este tipo, que has hecho la inversión, tienes tus gastos, como bien ha dicho Luis, pues puedes tener facturas de proveedores que tú has contratado para hacer estos servicios, también vas a tener horas del personal interno que ha estado dedicado a estos desarrollos. Por ejemplo, no solamente hablamos de la fase de implementación de la herramienta, estamos hablando también pues, de las fases de análisis previo, donde pues, el personal de la empresa te indica qué necesidades tiene, qué capacidades, qué funcionalidades tiene que cumplir ese nuevo sistema, y también un poco pues, la fase donde se verifica que todo funciona correctamente después de la implantación y se corrigen errores, ¿no? Antes de entrar a lo que es la producción del sistema. Y bueno, realmente, como aquí podéis ver en esta diapositiva, como todos sabéis, cuando tú generas un derecho a deducción, cuando tienes un derecho a deducción, tienes que documentarlo, ¿vale? Tienes que documentar ese derecho a la deducción. Sí es cierto que en la normativa, por ejemplo, en el artículo 35 de la Ley del Impuesto, no te establece concretamente cómo tiene que ser la documentación, pero sí que hay una reglamentación que tiene que ver con lo que ahora voy a explicar de las certificaciones, por ejemplo, de cómo tiene que estar documentado un proyecto, ¿de acuerdo? Cómo se tiene que hacer esa documentación, cómo tiene que estar construida y las bases a ese respecto, ¿de acuerdo? Bien, todo esto viene, como decía, porque una vez que tú tienes esas actividades de innovación tecnológica, tienes tu proyecto y realizas el expediente acorde a lo que se quiere, tú tienes una seguridad jurídica adicional en esta deducción. Por ejemplo, no la tienes con las otras. En las deducciones por RIC o por DIC, pues quedan un poco a criterio interno de la empresa de qué cosas aplican en esas deducciones, pero en el caso de las deducciones por I+D+I, pues sí que hay un mecanismo establecido para tener una seguridad jurídica al respecto, para que efectivamente se compruebe que los gastos que tú has incurrido, que el proyecto y la documentación que tú has acreditado sobre ese proyecto, pues efectivamente pues, son de I+D, son de IT, y también incluso los gastos que tú has presentado, pues que son correctos, ¿de acuerdo? Esta seguridad jurídica es a través del proceso de certificación. Hay una serie de entidades en España, no son demasiadas porque, como sabéis, pues están controladas por la ANAC, ¿no? Que se ocupa de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Se ocupa de la acreditación de la certificación de estos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos que hay que seguir para obtener esta seguridad jurídica a través de este proceso de certificación son un poco los que estáis viendo aquí. Primero tienes que haber tenido la inversión, obviamente, en I+D+I. Nosotros, en este caso, como consultora, somos los que ayudamos a la empresa a esa identificación de que efectivamente tienes actividades de I+D+I. Y a partir de ahí, con la documentación que nosotros os requerimos, se construye un expediente que tiene dos partes. Es un expediente que te habla tanto de la parte técnica, ¿vale?, como de la parte económica. Es decir, por un lado se evidencia técnicamente que tú has realizado el proyecto, pues si es un proyecto informático, entre otras cosas, pues se construye un dossier con esa aplicación para que se vea efectivamente que se ha llevado a cabo, que la aplicación funciona, las funcionalidades que tiene, y por otro lado se construye también un dossier económico con los gastos incurridos y que obviamente son deducibles por I+D+I, como son pues, la facturación de proveedores, en el caso de que existieran, y también las horas del personal interno, ¿no? Las horas de ese personal que ha incurrido en esas actividades, el coste empresa de ese personal y la base de gastos, por tanto, que se forma en el proyecto con todas esas cosas, el personal interno y los proveedores. Eso forma un expediente, ¿de acuerdo? Y todo ese expediente es lo que se envía a la entidad certificadora, ¿de acuerdo? Una vez que la entidad certificadora pues, tiene el expediente e inicia su proceso, pues se revisa
de forma muy profunda y a detalle. Un experto técnico analiza lo que es las evidencias técnicas del proyecto para catalogar que efectivamente es I+D o que es innovación tecnológica, y luego, pues, al mismo tiempo, pues el experto contable, el auditor contable, se ocupa de revisar que los gastos que tú has acreditado, que has puesto en el expediente, están documentados y que efectivamente pues, son deducibles por I+D+I. Una vez que todo el proceso termina y que todo ha salido de forma correcta, se emite ese certificado por esta entidad, que efectivamente es ese documento acreditativo que te da la seguridad jurídica de que has tenido una actividad de I+D+I, ¿de acuerdo? Y que la base de gasto que tú has presentado, pues es la correcta. Y a partir de ahí, con esa base de gasto, pues obviamente calcularías la deducción a los tipos que corresponden, que como ya sabéis en Canarias, en el caso de la IT, es 45%, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esa sería la seguridad jurídica, como digo, que no tiene las otras deducciones, y esto es un mecanismo que se ha puesto así, o sea, lo ha habilitado el Ministerio de Ciencia e Innovación y también indirectamente la agencia tributaria para controlar esto, ¿no? Para efectivamente revisar que las empresas tienen estos gastos y que sea una entidad controlada por ellos la que se ocupa de revisar todo el proceso. Adicionalmente a esto, una vez que obtienes el certificado acreditativo por una de estas entidades, también tienes la opción, pues, de obtener lo que es el IMV del Ministerio, que básicamente es un procedimiento más administrativo realmente que otra cosa, porque lo que básicamente hace es enviar el certificado de NAC que tú has conseguido al Ministerio de Ciencia e Innovación para que revise ese certificado, vea que toda la documentación está correcta, que la certificadora le ha pasado correctamente todos los datos, nombre del proyecto, etcétera, etcétera, y simplemente pues, te emite finalmente un informe motivado refrendando ese sello que la certificadora te ha dado con antelación, ¿no? Es un simple, parecido a un proceso donde el Ministerio pues, ya se entera, entre comillas, de que tienes efectivamente un proyecto I+D+I y que lo has certificado de forma correcta, no más allá de eso, ¿de acuerdo? Y con las compatibilidades de esta deducción con subvenciones y ayudas, pues le voy a dejar la palabra a Luis Amigó. Es un tema muy sencillo, pero bueno, que Luis lo explique a fin de cuentas cómo se puede usar estas deducciones también a futuro, incluso. Sí, bueno, pues como decía en un principio, la deducción por innovación, pues bueno, es compatible con la RIC y con la DIC en el sentido de que las bases de gasto que se incluyen en la innovación son distintas, ¿no? Por lo general, que la RIC y la DIC. Entonces, más que sea compatible, es que coexisten, ¿no? Y también en comparación con la RIC y con la DIC, pues como habéis podido ver, aquí hay un procedimiento de aseguramiento, ¿no? Para la aplicación de la deducción, ¿no? Frente a la DIC, pues una inversión más clara, ¿no? Tienes la inversión, tienes su factura y la forma de justificar la deducción pues, es bastante clara. En cambio, la RIC está más sujeta a interpretación en algunas ocasiones, ¿no? Y no hay en cualquier caso ninguna de las dos una seguridad jurídica previa a ejecutar la deducción, ¿no? Como punto importante para la deducción por innovación. Otra cuestión muy importante es la compatibilidad de la deducción por innovación tecnológica con las subvenciones que haya podido recibir la empresa. Y por supuesto es compatible, pero sí que hay que tener en cuenta si alguno de los gastos deducidos se ha recibido alguna subvención, ¿no? Entonces, la subvención que se haya recibido hay que descontarla de la base deducible, ¿vale? Pero la subvención normalmente no te cubre todos los gastos en su totalidad ni en su variedad, ¿no? Entonces, un proyecto o una implantación de un desarrollo informático perfectamente puede acogerse a una deducción por innovación, sobre todo por toda la parte de gasto que no haya sido subvencionada, ¿no? Se presentaría el gasto completo
la totalidad, incluida la parte subvencionada, y es en el momento del cálculo de la deducción cuando hay que restar el importe de subvención que corresponde a los gastos incluidos en la deducción, ¿vale? Porque a lo mejor has recibido la subvención y parte de la subvención también corresponde a otros gastos que no están deducidos, ¿no? Hay que hacer siempre ese análisis y esa discriminación. Principalmente, esa es la cuestión sobre la compatibilidad. ¿Algún aspecto más, Ruimán, sobre esto? No, realmente no. Básicamente es lo que ha indicado Luis. Y luego, bueno, otro punto importante que queremos destacar a partir de ahí, pues son las ventajas efectivamente para los asociados. Esta webinar, obviamente, la estamos haciendo en colaboración con FEMEPA y con Asinca. Obviamente nosotros vamos a hacer su herramienta en ese sentido, ¿de acuerdo? Todas las empresas que estén asociadas con FEMEPA, con Asinca, pues pueden ponerse en contacto con la sede y ellos contactarán con nosotros para nosotros hacer todo el diagnóstico y todo el trabajo en ese sentido si efectivamente detectamos que hay proyectos susceptibles de acogerse a estas deducciones por I+D+I. Nosotros, además, por filosofía, por trabajo, nosotros solamente trabajamos 100% a éxito, es decir, todos los diagnósticos previos iniciales son gratuitos, ¿de acuerdo? Solamente cobramos un porcentaje de la deducción obtenida una vez que los certificados salen favorables y, bueno, obviamente a través de FEMEPA y de Asinca podréis obtener pues, ventajas sobre esos trabajos y esas bonificaciones. La información sobre eso pues os la daría FEMEPA y Asinca en el momento que contactáis con ellos para que ellos nos pasen esos diagnósticos iniciales que, como digo, son totalmente gratuitos y que luego en el caso de identificar un proyecto, pues sí pasaríamos a trabajar y a cobrar, como digo, un porcentaje de los honorarios en el caso de que los certificados salieran favorables. Entonces, somos la herramienta, vamos a hacer la herramienta, nosotros encantados de FEMEPA y de Asinca, ¿de acuerdo? En ese sentido. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues en principio hemos terminado un poco la ponencia, espero que haya quedado claros los puntos claros de lo que es I+D+I, de los gastos que son deducibles, cómo funciona la seguridad jurídica de esta deducción y un poco el procedimiento general de cómo acoger proyectos que puedas tener y aplicarte estas deducciones. A fin de cuentas es la forma de aplicarlo. Sí, y no solamente aplicar las deducciones, sino que puedes tus proyectos de inversión realizados transformarlos en un espacio muy corto de tiempo, en aproximadamente unos 2 meses. Todo ese gasto puedes transformarlo en un ingreso, ¿no? Que es muy importante. Muy bien, Luis y Ruimán por esta fantástica ponencia y que abre una ventana, ¿no? Una oportunidad a las empresas para que puedan solicitar estas ayudas a la innovación. Bueno, recordar que pueden realizar las consultas a través del foro, incluso si levantan la mano podemos permitirle hablar si la pregunta es más extensa para poder resolver cualquier duda al respecto. Sí. No obstante, también recordarles que habrá un repositorio de esta ponencia para aquellas personas que no se hayan podido conectar o si quieren revisar alguno de los contenidos con más detenimiento, lo podrán ver a partir de esta noche en nuestro canal de YouTube de FEMEPA. A ver si alguien tiene alguna duda. Por aquí hay alguien que levanta la mano. Carlos Viveros, vamos a permitirle hablar. Carlos, tendrías que desmutarte en tu pantalla. Ahora. Carlos Viveros. Sí, buenas tardes a buenas todos. Tardes. Muy buena ponencia, la verdad, y muy interesante, por cierto. Mi pregunta era básicamente sobre las pequeñas empresas, ¿no? Sobre las pymes, que es donde yo siempre, es la parte que yo manejo. La deducción o la inversión que hace la pyme en tecnología, que no es económica, yo me imagino que también puede entrar en este apartado, ¿no? O en esta... puede solicitar este tipo de subvenciones también, ¿verdad? En cuestión tecnológica.
Hablo de TPV, hablo de software. Es mi pregunta. Germán, si te parece, le respondes. Vale, sí, efectivamente. A ver, el requisito para acceder a esta deducción no es la condición de pyme ni la condición de gran empresa. El requisito es tener impuesto de sociedades, ¿vale? Porque la deducción se aplica sobre la base del impuesto de sociedades. Entonces, si una empresa tiene impuesto de sociedades, puede acogerse a esta deducción. Luego hay que ver si sus inversiones tecnológicas, como bien has dicho, pues encajan. En el área de software, un poco como he dicho, pues cualquier software que se haya sido desarrollado desde cero o se haya adaptado a una herramienta, pues por ejemplo un SAP, un Microsoft Dynamics conocido como Navision, en su caso, ERPs como Sage, sistemas de almacén, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que hayan sido modificados para el uso de la empresa para gestionar distintas áreas son susceptibles de acogerse a esta deducción. Como digo, el requisito principal es presentar el impuesto de sociedades. Aquí no hay distinción entre pyme y gran empresa, sino la distinción básicamente es el impuesto de sociedades y luego si tiene inversión que encaje en este tipo de deducciones por I+D+I. Y lo hemos centrado, como digo, en el área también un poco informática, pero también las hay en otras áreas, como el área industrial, por ejemplo, en maquinaria, pero no tendría que ser maquinaria estándar, sino maquinaria que tú le hayas aplicado modificación, ¿de acuerdo? La maquinaria estándar, por ejemplo, que está en catálogo no te sirve porque sus características no funcionan, no te son suficientes, y tú necesitas una máquina que tenga una serie de características diferentes y que al final pues el proveedor te hace esa máquina un poco a medida, o la máquina que él tiene te la modifica acorde a lo que tú necesitas. Por ejemplo, ese también sería otro ejemplo de deducciones para innovación tecnológica, en este caso. Sí, no, y ahí incluso lo que hemos identificado en algunas ocasiones es que a raíz de una inversión material en una maquinaria innovadora, hay asociada actividad de innovación tecnológica. Entonces, esa inversión en ese activo se acogería a la deducción por inversiones en Canarias, se acogería a la DIC y Sí. Luis, creo que se te fue la cobertura. Te quedaste en la DIC. En la DIC, ¿no? Entonces, que sí. Esa inversión se acogería a la DIC, pero se podría discriminar qué actividad asociada hay como innovación tecnológica, ¿no? Porque dices que una inversión, una máquina muy tecnológica, importante, conlleva también pues, algunos trabajos de interconexión de su sistema informático con el sistema informático de gestión de la empresa o de gestión del proceso de producción, y hay horas de trabajo, y esa parte no se acogería a la DIC, pero esa parte de trabajo sí que se podría acoger a la innovación tecnológica, ¿no? Y volviendo un poco más a la cuestión que comentaba Carlos, pues toda una inversión o despliegue en TPVs, pues quizá todo eso no, pero a lo mejor alguna parte, siempre hay que analizar cada caso, ¿vale? Porque es una cuestión técnica. Tiene que tener unas características de innovación tecnológica mínimas, y es a partir de ahí, del clavo al que nos agarramos, ¿no? Para reconstruir pues, el proyecto que pueda haber, siempre y cuando pues, económicamente valga la pena. Que claro que al ir al 45% en Canarias, esa es la gran ventaja para proyectos pequeños, para empresas más pequeñas, que en Península se quedan fuera porque no compensa, ¿no? El esfuerzo. Entonces hay que analizarlo siempre en cada caso, porque como digo, a lo mejor que hayan inversiones en TPVs conlleva otra serie de trabajos que quizá a lo mejor sea esa parte la que sea interesante para canalizarla en la deducción por innovación. Hay que analizar siempre cada caso. Muchas gracias, Luis y Rubén, por la respuesta. Carlos Viveros, ¿tiene alguna otra duda al respecto? Tenemos otra mano levantada. Ha quedado respondida su Perfecto. pregunta. Sí, señor. De acuerdo. Muchas gracias por participar, Carlos. Vamos gracias a cederle la palabra ahora a Naira Villar. Naira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Yo quería plantearle alguna duda que
a mí se me plantea, y es que muchas veces las industrias, pues hacen sus proyectos de innovación de productos con personal interno. Y eso al final son horas de trabajo, es mucho material fungible que se ha utilizado pues, para desarrollar esos productos. Y un poco era también para plantearte si este sería un tipo de proyecto que sería susceptible, porque muchas veces esto no se presentan a otro tipo de ayudas, ¿sabes? Sino que se asumen de forma interna. Y si esto también podría ser para proyectos que se hayan realizado en los últimos 18 años. Sí, así es. Así de rápido. Sí. Correcto. O sea, por ahondar un poco más, de hecho, suele suceder que cuando tú tienes un desarrollo interno, por ejemplo, en el caso de productos, en el área industrial, cuando tienes un desarrollo interno, pueden ser incluso nuevos sabores de un producto, por poner un ejemplo, ¿no? Si tienes productos de yogures o de helados, pues puedes tener incluso nuevos sabores que tú hayas realizado. Si es algo interno, ¿vale? Si el desarrollo es propiamente interno, o incluso tienes un departamento de informática, por ejemplo, que te realiza este aplicativo, este sistema para gestionar la empresa, obviamente no va a existir facturación. Lo más probable es que no haya facturación de proveedores, porque lo has hecho todo interno y sencillamente armes el proyecto con los gastos del personal interno que han incurrido en esa actividad. La memoria que se construye así lo recoge, se ponen las personas, se ponen las funciones que ha realizado cada persona en el proyecto, además del dossier, y en la parte económica también se utiliza pues, documentación de recursos humanos para poder calcular el coste de todo ese personal, y al final es lo que suma la base de gastos de ese proyecto, donde no hay facturación, sino que es exclusivamente gasto de personal interno involucrado en las actividades de I+D. No hay ningún problema al respecto. Y Correcto. ya nos hemos encontrado muchos casos en donde sucede eso precisamente. Sí, es muy normal. En proyectos industriales relacionados con proceso y con producto, es la propia empresa la que con sus recursos internos va ingeniando nuevas soluciones o nuevos productos y no tiene por qué haber gasto externo asociado, y serían personal y materiales, principalmente el concepto de gasto, personal y materiales, ¿no? Ahora, también puede ser al revés. Hay proyectos, ahí estoy yendo un poco más en la respuesta, pero que hay proyectos donde se asume únicamente facturas de servicios y no hay dedicación de personal interno, ¿vale? Eso sucede menos. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Naira, espero que haya quedado resuelta tu duda. Perfecto, muchas gracias. Solo una cosa más. ¿Y tiene que haber un mínimo para poder aplicarse la deducción? ¿Un presupuesto mínimo? Bueno, el mínimo es, claro, estamos hablando de un 45% en caso de innovación, pues claro, 45.000 euros de deducción por cada 100.000 euros de gasto. Entonces, hay empresas a las que no les compensa, bueno, normalmente sí. Ya cuando hablamos de 100.000 euros y 45.000 de retorno, le compensa a todo el mundo, ¿no? En cambio, en Península, 12.000 euros de retorno, pues hay veces que no compensa el esfuerzo. Entonces, es subjetivo. A nivel de normativa no hay un mínimo. Muy bien. Genial, muchas gracias. Gracias, Naira, por tu participación. Tenemos también aquí dos preguntas en el chat. Néstor Santiago nos pregunta, dice, ¿conocen casos de empresas que inviertan en proyectos de investigación con otras empresas y verse beneficiadas ambas? Y si pueden contar cómo fue, puedes hacerte, bueno, son dos preguntas, ¿no? Dice, ¿puedes hacerte deducciones como proyectos ejecutes a lo largo de la vida de la empresa o hay un límite? Sí, efectivamente. A ver, la primera pregunta. Cuando tú construyes proyectos de este tipo de I+D+I, el proyecto no tiene por qué ser de una única empresa o una única sociedad. En muchísimos casos nos encontramos de que son varias sociedades, en algunos casos incluso puede ser porque forman un grupo de empresas y tienen varias sociedades que acometen el mismo proyecto, o incluso no tienen por qué ser grupos, sino simplemente dos empresas que se asocian para desarrollar un sistema común porque lo necesitan. Básicamente los dos lo necesitan, le hacen falta y se asocian para realizar este proyecto. Eso de hecho son proyectos en cooperación que se llaman, y se construye el expediente y simplemente se asocian ambas sociedades en ese expediente. Se pone
qué ha hecho cada una de las sociedades, o sea, el personal de esas sociedades, qué actividades ha realizado, la facturación, si existe, de proveedores que haya ido a cada una de esas sociedades, y al final cada sociedad, cada empresa de ese proyecto genera su base de gastos que luego hace pues, que cada una de esas empresas tengan su deducción, ¿de acuerdo? Pero es muy normal, de hecho, casi que en el 50-60% de las ocasiones que hacemos proyectos de I+D+I, nos encontramos de que hay varias empresas involucradas en el proceso, porque a lo mejor desarrollan un sistema para gestionar, pues no sé, la contabilidad, por poner un ejemplo, y son dos sociedades, pues por ejemplo, que forman grupo y que le interesan ese sistema. Luego incluso el sistema puede ser desarrollado y lo usan ambas empresas, o incluso puede tener diferencias, pequeñas diferencias para cada una de esas empresas conforme se va desarrollando. ¿Vale? Eso un poco en cuanto a la pregunta sobre si se pueden asociar o cooperar varias empresas en un proyecto, es que sí. Y en cuanto al tiempo, no hay un límite. Es decir, hablamos de fiscalidad, estamos hablando que te estás deduciendo sobre gastos que estás incurriendo. Lo que no puedes hacer es deducirte gastos, por ejemplo, ahora de 2021, ¿vale? Porque el ejercicio fiscal no se ha terminado, está en curso. Entonces, gastos del año 2021 que tú generes y que hagas un proyecto, te los puedes deducir el próximo año, cuando cierres el ejercicio fiscal, ¿vale? Y ahora mismo pues, te podrías deducir los gastos anteriores, ¿no? Del año 2020 y etcétera. Pero no hay un límite. La idea es que conforme vas generando gastos e inversión en I+D año a año, pues cada año tú vas generando una base de gastos que se convierte en deducción. No hay un límite de que solo puedes aplicarte esta deducción 5 años seguidos y luego tengas que parar, por ejemplo. No, no lo hay en ese sentido. El límite de aplicación son 18 años. Eso está. Muy bien. Hay aquí algunas otras preguntas en el chat. Vamos a ver. De María dice, ¿cómo se imputan esos gastos de personal de un proyecto de hace 18 que no recuerdas bien quién estuvo involucrado? Vale, a ver, la normativa te permite retroceder hasta 18 años para atrás, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de que tienes que construir un proyecto, hay que hacer un expediente técnico y un expediente económico. Entonces, la normativa te lo permite hacer. Otra cuestión es que tú tengas la documentación que lo acredita, ¿vale? Hay en algunos casos que las empresas solamente pueden retroceder 10 años porque documentación anterior a esos 10 años a lo mejor pues ya no tienen, por desgracia. Entonces, la normativa te lo permite hacerlo, pero para poder hacerlo tienes que tener la documentación que lo acredita, ¿vale? Entonces, al final estás limitado por definir desde cuántos años la empresa tiene la documentación que hace falta para poder construir estos expedientes. Muy bien, también tenemos otra pregunta en el chat de Mario que dice, buenas tardes, ¿serían deducibles los gastos en personal propio dedicado a actividades de I+D si no se llegara a desarrollar el producto? Esto es, si mi empresa dedica horas de personal al desarrollo de nuevos productos / sabores, ¿puedo deducir las horas empleadas en investigar productos que finalmente no llegan al mercado? Sí, no está condicionado al éxito. De hecho, la incertidumbre de éxito es un indicador del grado de I+D+I que puede ser el proyecto. Entonces, perfectamente es deducible un proyecto que haya sido fracaso a nivel técnico o incluso a nivel comercial. No está condicionado al éxito del proyecto, ¿vale? Técnicamente puede no funcionar, no servir o comercialmente pues no venderse o no encajar o no encontrar un comprador. Eso no es una condición ni es un requisito. Aquí lo que se ve es si tú has estado dedicándole tiempo a cosas nuevas, independientemente del resultado que tenga el trabajo. Y se premia ese esfuerzo. Muy bien, pues a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta en directo, levantando la mano, alguna duda que le haya quedado sin resolver o también a través del chat. No obstante, recordarles que cualquier duda al respecto, tanto FEMEPA como ASINCA dispone de la oficina de la red CIDE que estará a disposición de ustedes para resolver
cualquier duda al respecto y contactar con nuestros consultores para ampliar más información si se requiriese. Por lo pronto, pues parece ser que con las explicaciones oportunas pues prácticamente han quedado resueltas la mayor parte de las dudas. Y bueno, pues solo queda agradecer la participación de Ruimán y de Luis de AF Innovación pues para tratar este tema de gran interés y relevancia para que nuestras empresas pues puedan acceder a esas ayudas y a esas deducciones en inversión en I+D+I. Y lo dicho, pues agradecer también a Cinca pues esta celebración de forma conjunta para maximizar la información a nuestros asociados y recordarles que quedará ese repositorio en nuestro canal de YouTube a partir de esta noche. Muchas gracias a todos los espectadores por su asistencia y por su participación en este evento. Muchas gracias, buenas tardes. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, un placer.